Ahora vamos a estudiar la clase 2.3 donde hablaremos de la aplicación de semejanza de triángulos. En la siguiente figura nos pide determinar si el triángulo AED es semejante al triángulo BEC. En este caso el triángulo AED, ¿quién es? AED y el triángulo BEC. Es decir, estos dos triángulos yo tengo que analizar si son semejantes. En la figura, el ángulo AED, que es el que se forma aquí, con el ángulo BS, que es el que se forma aquí, son opuestos por el vértice. Es lo que nos dice el problema. Es decir, esos ángulos que marqué en verde son iguales. Son opuestos por el vértice. Ya tenemos por ahí un inicio. Podemos decir que son perfectamente iguales. Luego tenemos el ángulo DBC, que es el que se forma aquí. Tiene que ser igual que el ángulo de AC, que es este. ¿Por qué son iguales? Porque corresponden a un mismo arco. DAC y DBC. Entonces se forman, ambos subtienden a este mismo arco. Miren, subtienden a este mismo arco. Como pueden ver, comparten los vértices en C y en D. DC, DC. En ambos se comparten. Entonces este arco es el que subtiende a esos dos ángulos. Miren, el ángulo B, que es este, comienza en C y termina en D. Ocupa todo el arco, miren. Y el que se marca aquí comienza en C también y termina en D. Entonces, como subtienden al mismo arco, son inscritos al mismo ángulo central y por lo tanto tienen que ser iguales. Estos que estoy marcando en rojo tienen que ser exactamente de la misma medida. Luego tenemos que el ángulo, ya tenemos dos parejas de ángulos. El ángulo EBC, donde se forma EBC, que sería este, es igual al ángulo DBC. Se refiere al mismo marcado en rojo, lo que cambia es de dónde se empieza a leer. EBC es este, DBC es el mismo, ¿bien? Es la misma medida, al igual que DAE, que sería este, y DAC, que sería ese mismo. Lo que cambia es de dónde se empieza y de dónde se termina. Pero me está diciendo que son exactamente de la misma medida. Entonces ahí por el criterio ángulo-ángulo podemos analizar y decir que esos dos triángulos son semejantes. Tienen la misma forma, pero tamaño diferente. ¿Por qué el criterio AA? Porque como pueden ver tenemos dos parejas de ángulos que son iguales. Los dos verdes y los dos rojos son iguales. Entonces si tenemos dos ángulos iguales, eso es suficiente para decir que son semejantes. Como pueden ver aquí, para aplicar ese criterio, solo es necesario que dos ángulos sean congruentes. Si dos son congruentes, el tercero también será congruente. Para determinar semejanza entre triángulos es necesario observar los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco. En esa figura nos pide determinar la medida del segmento ED, que sería este segmento. Como ya sabemos que son semejantes, entonces podemos utilizar una proporción. Recuerden que comparamos con su correspondiente cada uno de los lados. En este caso, por ejemplo, ED, ¿quién es? Es este, el que andamos buscando. ¿Quién es su correspondiente en el otro triángulo? Ese. Esos son los correspondientes. Entonces tenemos ED sobre EC. Del otro lado tenemos a E, que sería este, y BE, que sería este. Esos son los correspondientes entre sí. Por supuesto, el problema me pide ED. Si quiero hallar ED, entonces tengo que despejarlo. Y esto que está dividiendo tiene que pasar a multiplicar al otro lado. Entonces quedaría EC por esta fracción, ya despejado. EC por AE sobre BE, y ahí solamente tendríamos que sustituir. EC es 6 según el problema, AE es 5 y BE es 4. 6 por 5 cuartos. Hace usted esa multiplicación y le va a dar 7.5. Entonces tendríamos que el segmento de D mide 7.5 centímetros. Cuando dos triángulos son semejantes, la razón entre sus lados homólogos se mantiene constante. Eso lo vimos en su momento cuando vimos los criterios de semejanza. Ahora les corresponde a ustedes resolver los problemas de la página 154.